La escuela propone una licencia y un máster. Los dos son conocidas por el Estado. Es posible de hacer únicamente la licencia, pero si los estudiantes hacen la licencia y el máster, ellos tendrán los dos diplomas y un diploma adicional, el diploma ISTC. Es posible de entrar en la escuela por competencia, si el estudiante hace su primer año o los 3 primeros en una otra escuela. Es posible de entrar después un test. ISTC es una escuela de comunicación, pero propone muchos otros. La idea es de dar a los estudiantes todas las posibilidades de encontrar un trabajo y de dar calidad de servicio. Es porque los estudiantes aprenden la económica, contabilidad, las lenguas y más otras. Los cursos se dan en clase o en la mitad de la promoción. Es por gastar más de tiempo con un estudiante y poder ayudar si hay problemas. Una gran parte de la vida en ISTC es de hacer proyectos en grupos. Es una manera de juntar todas las competencias de los estudiantes por dar el mejor de ellos. Al fin de los años, los estudiantes deben El ISTC propone varias asociaciones en el mismo seno de la escuela. Todos los estudiantes del tercer año son obligados a ser partidos de una asociación. Hay un BDE, BDS, BDA, Switch, Ticketic, Chilil, DFA, una quincena de asociaciones. En la escuela ISTC, el internacional es una idea central. Los estudiantes internacionales tienen la oportunidad de venir a Francia para seguir los cursos y la vida de los estudiantes franceses. Hay muchas nacionalidades diferentes. Por otro lado, los estudiantes ISTC pueden pasar 6 meses en otro país. En todo el mundo hay más de 50 universidades asociadas. Se sitúan en Europa, en Asia, en América del Norte o del Sur. Para mejorar los méritos de los internacionales, hay una asociación dentro del ISTC. A lo largo del año, la asociación organiza eventos como fiestas, una semana internacional, presentaciones de países, El ISTC se encuentra en el campus San Rafael. Pertenece a la Universidad de Cato. Hay una biblioteca, un restaurante universitario y muchos medios de transporte. La escuela refleja sus valores, el respeto, la solidaridad y el comprometido. En efecto, se siente bien al ISTC, en un ambiente muy familiar, caluroso y dinámico, con muchos eventos y proyectos. Hay un open space, es una sala para relajarse con sofá, para comer, jugar al ping-pong o futbolín y hay un piano. También es posible descansarse al sol en el jardín del campus. Muchos medios están disponibles para tener éxito y trabajar en buenas condiciones. Hay salas de coworking, ordenadores, MacBook, cámaras, micrófonos, pantallas interactivas y televisores. Todo esto para decir que ISTC está hecho para ti.